¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, amigas, amigues, todos los que soléis pasaros por Tónica Replicante, los veteranos y también los nuevos. Arrancamos con un programón. Don Beto Zúñiga, ¿cómo estás? Muy contento, como siempre, aquí echándole huevos a la vida, echándole ganas, echándole mucha energía y pues muchas ganas de platicar, porque este programa viene duro también. El producer master del universo que hace que todo esto suene fenomenal y el que les habla, Javier de Andrés. Comenzamos, Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. El programa de hoy ya les digo que es poco comercial. Lo podríamos catalogar así, ¿no? Porque no estamos hablando de películas que sean así como muy grandilocuentes ni muy hollywoodienses, pero con una calidad realmente fabulosa, ¿no? ¿Qué te parece? Por supuesto, tenemos tres grandes, ¿eh? Como siempre, la película clásica, que eso ha hecho, fíjate que he recibido comentarios muy alentadores al respecto, ¿no? De algunas personas que nos escuchan, que nos hacen el favor de escucharnos, que dicen que vale mucho la pena este podcast justo porque hacemos alusión a películas clásicas, y por clásico, pues nosotros no nos remitimos únicamente a estas películas que tienen cientos de años, ¿no? O que pueden tener algunas décadas. Algo que nosotros consideramos clásico está en el tenor de lo que dicta nuestro juicio y buen criterio. O mal criterio, es igual, pero es nuestro Da igual. criterio propio. Pues vamos a hablar Claro. de una película de 1922, que, bueno, una película documental, probablemente el primer documental de la historia. Eso es. Nanook of the North, Nanook el Esquimal, que se llamó en España, 1922, del gran Robert Flaherty. Tiene sus cosas este documental, porque tiene una historia intrínseca por detrás que seguro que la vamos a desglosar luego. Vamos a ver también, y vamos a hablar también de una película escocesa, británica, BBC, sello BBC. Estamos haciendo programas muy british, últimamente, Sí. para que no digan que todo está en Hollywood. No, en el Reino Unido hay material muy bueno. Una película de este 2022 que creo que sigue en algunas salas, After Sun. Película durilla, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas, las analizaremos todas. Y luego seguiremos también con una serie que se ha convertido en mítica en los últimos tiempos, porque a pesar de que no tiene un concepto lineal, una trama lineal, sí que ha pasado a la historia, o puede decirse que pasa a la historia porque refleja cómo se nos antoja el futuro tecnológicamente hablando, con una serie de historias independientes que tienen su trasfondo y que son muy interesantes. Algunos capítulos son realmente fantásticos, otros no pasan a la historia, pero hablamos de la serie Black Mirror. ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver, te dejo elegir a ti, estoy generoso. Hombre, qué amable. Vamos a darle por la película clásica, Nanook el Esquimal, que efectivamente se erigió y sigue estando después de 100 años. Fíjate, el año pasado cumplió 100 años, ni más ni menos. Tónica Replicante, película clásica, acción. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. God is my witness. I'll never be hungry again. I am your father. Once, what have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Si como es abejafanas, trabajas demasiado. Go ahead. Make my day. Play it, Sam. Play as time goes by. To come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Corten. Ha sido buena. A positivar.
esta película que se considera el primer largometraje documental narrativo, hay que hacer ese hincapié narrativo en la historia del cine mundial. Y bueno, hay mucho que contar. Efectivamente, el tras bambalinas de la película, pues hay mucho que desmenuzar de ella. Robert Flaherty, 1922, es un documental silente. Por silente nos referimos justamente a una película muda, ¿sí? Que aunque sabemos que el cine nunca nació mudo, siempre vino acompañado de música y efectos especiales y un montón de cosas en términos sonoros. Entonces, por eso la forma adecuada de llamarle es silente, ¿no? La película era silente, pero había toda una atmósfera sonora que le iba acompañado. Interesante, incluye la primera estructura narrativa del cine documental, al menos crea como tal este género, el género del largometraje documental. ¿Por qué? Pues porque presenta una puesta en cámara, un montaje y elementos que eran antes propios únicamente del cine de ficción. ¿Qué tal para ti, Nanook el Esquimal? Es una película que hay que ver sobre todo en su contexto, ¿vale? El que esté acostumbrado a ver cine de un tiempo a esta parte y de repente se marche para atrás sin ser consciente de lo que está viendo, va a decir, pues vaya chasco de historia, ¿no? Claro. Pero hay que ser consciente del año en el que estamos. Estamos en el año 1922. Estamos hablando de alguien que trabaja, porque hace diferentes estudios o prospecciones en el Polo Norte, y allí se encuentra a estos personajes que son los esquimales. Y decide, animado por algunos amigos o conocidos, llevarse una cámara, que yo no quiero ni imaginarme el aparataje, porque la cámara no sería especialmente pequeña, Claro. llevárselo hasta allí y rodar la vida de estas personas. Luego le suceden una serie de avatares y entonces pierde los negativos originales, lo tiene que volver a rodar todo y entonces le da todavía la verosimilitud del que sabe un poco de lo que le pueden mostrar los personajes, que eso es algo también que se le criticó a Flaherty porque decía que los esquimales estaban un poco actuando. Y yo lo interpreto como, bueno, es que no dejaba de ser un ensayo lo que hicimos antes y ahora como ya sé lo que hacen, Claro. pues puedo pedirles que hagamos según qué cosas, ¿no? Bueno, son maneras de verlo. Se centra en la figura de Nanook, que es un inuit, es un esquimal con su familia. Nanook, que su idioma significa oso, que no deja de ser algo curioso, y vemos el qué hacer. Es una película costumbrista de costumbres, de usos y costumbres de esta familia, de todo lo que tiene. En el 1922 nadie tenía ni idea de lo que hacía esta gente, por lo cual fue absolutamente rompedora. Ahora podemos tener nociones de lo que hacen unos esquimales, que cada vez son menos, por cierto. Pero bueno, hay que poner, insisto, hay que poner en valor y poner en contexto esta película por el momento en el que se estrena, que es 1922, es prácticamente un pionero del cine, porque en el 22, que lo estaba mirando, se estrena El Doctor Mabuse, se estrena Nosferatu el vampiro y poco más, o sea que un pionero Películas total. con una relevancia histórica también grande, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay unos elementos que son interesantes. Bueno, la anécdota, la primera es justamente como el señor Flaherty estaba pues en la sala de edición viendo el primer corte de su película y alguien por ahí tiró un cigarro y entonces provocó un incendio, ¿no? Ese es uno de las primeras anécdotas que hay en torno a ello. De hecho, el propio Robert lo dice en la versión final de su película, hay como pues un prólogo donde explica que los más de 10,000 pies de fotografías pues prácticamente se destruyeron en un incendio y entonces tuvo que volver a esta bahía de Hudson, ¿no? En donde pues efectivamente volvió a filmar la vida de estos esquimales. Hay muchas cuestiones que señalar en cuanto a la parte de los detractores y todas las personas que criticaron con una rudeza magistral, porque hay que decirlo tal cual, hicieron un trabajo estos detractores muy, muy grande, que lo único que provocó fue que tuviera más éxito la película, y aquí se vuelve a comprobar eso que
la historia de la publicidad nos dice, no hay publicidad mala. ¿Qué pasa? Pues que la película se estrena con mucho éxito. Primero, la presenta efectivamente en 1922 en un teatro de Nueva York, causa pues un ruido impresionante, y la película, que originalmente Robert Flaherty se la presenta a Paramount, ¿no? Paramount le dice, no, porque se queda como en cuestiones muy etnográficas, muy de costumbres. No me interesa. Ahí, en ese lugar, Pathé, la distribuidora Pathé, ve un gran nicho y un potencial, un nicho de mercado de posibles consumidores y se vuelve un éxito a nivel mundial. La anécdota es que después, con la cola entre las patas, viene Paramount y le ofrece cualquier cantidad de proyectos a Robert Flaherty. De hecho, hizo por ahí un proyecto documental sobre los mares del sur, pero lo interesante es que hay otro detalle que es muy, muy peculiar. A Robert Flaherty, fíjate qué curioso, después de esta película, que le costó $53,000, hay que decirlo, $53,000, se le fue criticando sistemáticamente porque efectivamente decían que había hecho una ficción, que no se trataba de ninguna manera de un documental. Estas personas que hacían un trabajo duro, sus detractores, trataban de desacreditarlo por todas las formas posibles. Y curioso es que a partir de esta película, como siempre ocurre con las cosas novedosas, empezaron a generarse una cantidad importante de imitaciones. ¿Para qué? Pues para tratar de retratar estos sitios y parajes lejanos, estos lugares muy recónditos. ¿Qué ocurre? Pues que realmente esta película lo que hizo fue presentarnos una puesta en escena para tratar de mostrarnos cómo era la vida de los esquimales. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, la primera crítica férrea que se le hizo a Robert Flaherty es que Nanook ni siquiera tenía ese nombre, o sea, ni siquiera era su nombre verdadero era Alakarialak, entrando por ahí, ¿no? Que no es comercial. Claro, no, es complicadísimo, Alakarialak. Tenía un amigo que tenía un perro que se llamaba así, por eso me sé el nombre, Alakarialak. Hay otra situación. La chica que aparece como la esposa de Nanook, en realidad era amante de Robert Flaherty. Y hay otra situación por la que fue criticado tras bambalinas y en cualquier cantidad de sitios, es que Robert Flaherty además tuvo un hijo que no reconoció con esta chica. Esas son una cantidad de situaciones de chismorreos, cotilleos que fueron acompañando también a la película. Por ejemplo, ¿qué otras situaciones estaban planteando? La gente del Polo Norte decía, esto no nos representa porque nosotros ya no cazamos así, ya no pescamos así incluso, ya utilizamos rifles. Y entonces, a su defensa, Robert Flaherty sale a decir, yo estoy haciendo una película que representa cómo era la vida. Yo nunca dije que iba a hacer un trabajo etnográfico totalmente objetivo. Yo simplemente estoy presentando esta película que nos narra estos pasajes en la vida de esta familia de esquimales. Ni siquiera Nanook sabía que existía el término cine documental. No tenía ni idea que existía. Para él era películas. Entonces aquí entra el debate eterno de qué ocurre con una puesta en cámara. Emplazar una cámara, poner una cámara que se dirija a un lugar, ¿es objetivo o no? Por supuesto que tiene detalles interesantes de objetividad, pero la realidad es que el simple hecho que una película sea bidimensional y que tenga unas limitaciones hace que quede fuera cualquier cantidad de información y eso lo vuelve un acto totalmente subjetivo.
Nos podríamos pasar horas debatiendo sobre este tema, sobre la subjetividad o no, sobre la objetividad en el cine documental, pero la película salió totalmente avante de esto. Tan es así que sigue siendo un peliculón. A mí, particularmente, me encanta. Es que llega un momento en el que tampoco te importa demasiado que a la morsa la cace con el arpón o de un disparo, como también se contaba. Tampoco te importa efectivamente si la que representa a la mujer de Nanook es la amante de Flaherty o no, porque en el documental nos están mostrando, insisto, los usos y costumbres de una familia esquimal y según lo estás viendo te lo estás creyendo. Quiero decir, incluso ahora, 100 años después, tienes nociones porque has estudiado, porque has visto otras cosas en las que, bueno, que probablemente se basaban en esto, pues que efectivamente es una familia que vivía así y que de vez en cuando iba a la civilización a hacer sus otras cosas también. Eso es Claro. importante, claro. O sea, que no te los aísla y te dice, no, esta gente solo vive de las morsas que cazan y de los pescados que pescan, ¿no? Es que también se acerca a la civilización, ¿no? A mí lo que más me llama la atención, y vuelvo a insistir un poco en lo que ya dije con Metrópolis, a mí me hubiera encantado estar allí para verlo, o sea, cómo lo rodó, porque con la película, con la cámara, con el emplazamiento, que le diera órdenes a Nanook sobre ahora ponte así, ahora ponte asado, ahora pon así la canoa, ponte aquí para que yo te vea cómo pones la piel en la canoa, eso ya a mí me da igual, porque ahora estamos hartos de ver documentales que son ficcionados totalmente. La última serie de la que hablamos era una serie basada en hechos reales, sí, pero que también tiene su hilo argumental y su guión estructurado. Entonces, bueno, pues, pero que son un pionero y que es un clásico y que es algo que merece la pena visitar de vez en cuando. Y hacía muchísimo que no la veía y, bueno, pues me ha llamado la atención y me ha gustado. No es una película para ver todos los meses porque el formato no es el mejor, el grano de la película ya hay un momento que te termina de cansar un poco. Claro. Pero la música es estupenda, las explicaciones que aparecen en los rótulos son las correctas y las necesarias y luego, bueno, pues no deja de ser curioso ver cómo vivía esta gente. A mí lo que me fascina es que es una película efectivamente que nos narra algo. La intención del arte dramático es ese, el de narrar, el de contar una historia, no nada más quedarte en un aspecto contemplativo o solamente estar viendo, que también es perfectamente válido y que también es otro tipo de cine, pero en la parte del documental narrativo nos está representando, porque finalmente el cine es eso también, una representación de una realidad determinada de estos personajes. A mí particularmente no me hubiera gustado estar ahí porque tú sabes perfectamente bien que detesto el frío, pero me parece interesante. No me imagino, no quiero ni imaginarme la cantidad de retos que tuvieron que sobrellevar para realizar esta película, ¿no? Algunos detalles técnicos del rodaje son muy interesantes. Por ejemplo, para que entrara la luz en el iglú que estaban construyendo, pues tuvieron que partir un iglú, o sea, construir un iglú, partirlo a la mitad para poder ver lo que estaba ocurriendo dentro del iglú. Hay una representación ahí, hay una puesta en cámara, por supuesto. Y hay una alteración de la vida natural de los personajes. Claro. O sea, que cuando reprochaban, no, es que no lo hacen ya eso. Bueno, claro, tampoco parten los iglús por la mitad para que podamos ver lo que hay dentro. Claro. Claro. Y entonces me parece interesante que después terminan el iglú y en la parte de arriba le quitan el techo, por así decirlo, ¿no? La techadumbre que tienen los iglús para que pudiera entrar luz y podamos ver lo que está ocurriendo ahí dentro. Y hay cualquier cantidad de situaciones que me parecen interesantísimas. ¿Qué ocurre? A ver, vámonos al inicio del cine. ¿Qué ocurre? Los hermanos Lumière, ¿no? Augusto y Luis Lumière, ¿qué hacen? Ensayaron cualquier cantidad de veces también cuando salieron los obreros de la fábrica. ¿Para qué? Porque estaban buscando la mejor representación de eso que ellos estaban tratando de compartir en la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la representación del cine documental y esta parte del ensayo y error, de estos work in progress, trabajos en desarrollo, está ahí presente desde que el cine es cine. Y hay un esfuerzo grande por representar la realidad, pero el hecho, e insisto, el simple hecho de que alguien elija qué fragmento de la realidad está eligiendo para mostrar, tiene un carácter totalmente subjetivo. Y en eso
podemos discutir cualquier cantidad de situaciones, pero no es el caso. La intención de este Tónica Replicante, sin duda, sin temor a equivocarme, a menos que tú opines lo contrario, es que se acerquen a esta película, que la disfruten. Hay cualquier cantidad de versiones disponibles Está en YouTube. Yo gratuitas la en última YouTube. estuve viéndola en YouTube directamente, por no andarla buscando en otros sitios. Está en YouTube, está en cualquier cantidad de lugares. Por ejemplo, una versión que a mí me gusta muchísimo es la que está en la plataforma de Filmin. Hay una versión totalmente restaurada, tiene un metraje íntegro, está con una velocidad de proyección muy interesante. Y lo que más me gusta es la parte sonora, que la interpreta la The Olympia Chamber Orchestra, que está espectacular, con una banda sonora que compuso Timothy Brook. Y ahí, de verdad, en esa película, con esa banda sonora, yo la volví a disfrutar como hacía mucho que no la volví a ver. Y mira que la he frecuentado durante muchos años, porque en más de una ocasión a mis antiguos alumnos en las aulas solía ponérselas sí o sí como un visionado riguroso. Y de verdad creo fehacientemente que cualquier cinéfilo la va a disfrutar. Como muchos creían que no la iban a disfrutar, terminaban riéndose porque la película tiene tintes cómicos, tiene momentos de mucha empatía con los personajes, tiene suspenso incluso, aborda una cantidad de géneros también interesantes dentro de una simple, comillas, película documental narrativa. Yo insisto, lo importante aquí es valorarla en su contexto. Si tú eres un fanático de las películas modernas y no tienes intención en bucear en los orígenes del cine, pues a lo mejor no te merece la pena acercarte a ver Nanook el Esquimal. Si lo que quieres, si lo que tienes es la mente abierta y quieres conocer cómo se hacía cine hace 100 años, pues es un ejemplo magnífico de dónde está el origen de muchas de las cosas que estamos viendo después y que nos encantan. Por Y supuesto. ya está. Pues ahí dejamos la recomendación. Yo ya te digo, la he visto en YouTube. Beto, que es fan de Filmin, también la ha visto por ahí y seguro que la pueden encontrar en otras posibilidades audiovisuales. Vamos con After Sun. I love you. Love you. Película de este 2022 que está en cines. Es una película dura, complicada, polémica también. Es una peli escocesa y que tiene una banda sonora alucinante. O sea, me encanta. Es ochentera total. Pues ahí, 90s, sí, 80s. sale hasta la Macarena y no desentona, ¿sabes? O sea, que Dinero, a ver, hay que decirlo, la banda sonora de una película, cuando nosotros escuchamos una canción famosa, eso es sinónimo de una inversión en pago de derechos enorme. En términos financieros representa mucho. Esto lo digo porque no todo el mundo tenemos que estar obligados a saber de estos temas, pero tú no puedes poner en cualquier película la canción que te venga en gana, y menos si es un track que ha sido pues reconocido o muy, muy, muy reproducido en todo el mundo. Entonces ahí se trata de una cadena de derechos y obligaciones importantes. Entonces esta película en ese sentido tiene mucho dinero. After Sun, ¿de qué trata? es una historia aparentemente sencilla. Son las vacaciones de un padre con su hija Sophie, y el padre que viajan a Turquía para compartir algo que llevan haciendo pues varios años, porque, y esta es una historia en la que no se profundiza mucho, la relación entre el padre y la madre de la niña está completamente rota, aunque siguen manteniendo un cariño que a la niña le cuesta un poco entender. Y hay un momento en el que dice, bueno, si la dices a mamá, te quiero porque no estás con ella. Y entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que el padre tiene algo en la cabeza que no le funciona bien. Y que utiliza ese viaje con su hija para desconectar de una vida que le tiene completamente sobrepasado.
todo esto lo vamos descubriendo con el paso de los minutos. No vamos a entrar más en detalles, pero por resumir, yo creo que esta película, primero, hay que aguantarla hasta el final porque los últimos 5 minutos son espectaculares, espectaculares. Yo sé que a mucha gente le va a costar aguantar la película porque es extraordinariamente lenta en algunos momentos y la evolución del personaje del padre es extraordinariamente lenta para mi gusto, pero merece la pena por esos últimos 5 minutos. Y es una película que tiene muchísimos premios, está nominada a muchísimas, al cine europeo nominado al mejor actor, a Paul Mescal, al Círculo de Crítica de Nueva York, la mejor ópera prima, porque estamos hablando de una película de un director novel, de una directora novel, Charlotte Wells, que además es la que firma el guión. Bueno, está muy interesante. Pero bueno, cuenta tú, porque fuiste tú el que me la propusiste, perdón. Hay una situación que me parece muy peculiar con After Sun. A mí, desde hace algunos años, bueno, ya debo decir que muchos años, hay algo que me llama mucho la atención y que me gusta analizar, la relación del contenido con su título. Me parece una relación y la importancia y la relevancia de ponerle un título adecuado. Estamos hablando de After Sun, la traducción al castellano es como esta crema que te pones para después del sol. Del sol, ¿no? Sí. Para las quemaduras. Hidratar la piel después de haberla expuesto al calor, al sol. Estamos hablando de las memorias de una chica adolescente, 11 años, una película con tintes totalmente autobiográficos, según la propia Charlotte Wells. Y hay un momento en el que piensas, ¿por qué ponerle el título de After Sun o crema para después de asolearse? Pues fueron unas vacaciones muy intensas para esta chica en la relación que se generó con su padre y hay una invasión tremenda de la nostalgia hacia ese pasado que se pudo haber padecido, que se puede guardar con mucho cariño, o que también puede ser revelador respecto a la relación que tiene un padre con una hija. E incluso puede ser revelador en términos de la relación de la cual ella fue producto. O sea, esto que tú mencionas, papá, ¿por qué si quieres tanto a mamá, por qué no estás con ella? Por poner un ejemplo de los tantos diálogos que hay ahí en la película. Y de manera paralela, a mí me parece muy interesante cómo, aunque no tiene relevancia, sí lo tiene, la subtrama de todo lo que está viviendo el padre, una depresión tremenda. Ahí nos están contando también una historia muy dura. Tú como padre, ¿en qué momento te puedes mostrar vulnerable con tus hijos? Ahí hay una pregunta interesante que nos pone así, nos azota en la cara la película. Obviamente es una película que los que le van poniendo las etiquetas a los géneros y a las formas en las que, y a las temáticas que se van haciendo las películas, pues es una película coming of age, o sea, como estas películas que representan pues el crecimiento de un personaje, ¿no? Las adolescencias o esta parte de migrar de la adolescencia a la parte adulta, etcétera, etcétera. Y a mí me interesa mucho rescatar justo la parte donde se le entrevista a Charlotte Wells justamente en el podcast que tiene la plataforma Movie, porque The Match Factory, que es la distribuidora que adquirió Movie, es la que la está distribuyendo en salas de cine. Aquí en España está en salas de cine, en México está en salas de cine, pero también en México ya se puede ver en Movie, por ejemplo. Es algo interesante. En otros países está únicamente en Movie y en otros lugares, así como en España, está todavía en salas de cine. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en este podcast le preguntan cómo fue o de qué manera el clímax de la película surge. Básicamente, Charlotte Wells estaba totalmente atormentada sobre algunas escenas en particular con su equipo de edición
Y de repente, haciendo algunos ejercicios ahí como de interpretación, de improvisación, perdón, aparece Under Pressure. Y en una versión mítica que es Con David justamente, Bowie y Mick Jagger. exactamente, David Bowie con Jagger. Ese momento a mí me puso los pelos de punta, de emoción. Y no quiero dar más detalles porque estaría spoileando Es que es muy justamente. difícil hablar de la película sin contar la película. Entonces ahí estamos haciendo un ejercicio, lo mismo se nos va la mano, pero De contención. sí, un ejercicio de contención. A mí lo que me gusta mucho de la película, que esta es una de esas películas que hay que masticarla, ¿vale? No sé si logras entender lo que quiero Sí, decir. sí, por La supuesto, hay tienes que que rumiarla. la tienes que rumiarla y masticarla y a lo mejor cuando terminas el visionado dices, "Buf, menos mal que se acabó", y luego a los 2 días dices, caramba, pues es que tiene mucha intrahistoria. La protagonista, digamos que a mí me gusta mucho porque no necesitas hacer 17 flashbacks para que sepamos que la protagonista, la niña, ya es adulta, ¿vale? Y que estamos yendo para atrás en el tiempo. No necesitamos 17 flashbacks para saberlo porque lo intuimos Claro. prácticamente desde el principio, ¿no? Pero a mí lo que me gusta muchísimo también es que es una película en la que ella, la protagonista adulta, intenta buscar el porqué de muchas cosas. El porqué de que su padre quiere a su madre pero no está con ella, el porqué de que su padre de repente intenta enseñarle técnicas de defensa personal sin venir muy bien a cuento, el por qué el padre de repente algo que quería y que llevaba haciendo con ella todos los años, que era cantar en un karaoke, ahora se niega en rotundo y se marcha a la habitación supuestamente enfadado. El porqué de todas esas cosas, el porqué, todas esas preguntas que se resuelven en los últimos 5 minutos con ese Under Pressure que tú me cuentas, me gusta mucho. Me parece que va madurando al espectador para llevarle al clímax. Hay veces que esa maduración, insisto, es un poco demasiado Lenta, lenta, pesada. ¿vale? Pero al final se antoja como casi necesaria para que tú sepas exactamente qué es lo que está pasando. Yo Como creo que tenemos, esa como tenemos, pesadumbre, sí, yo creo que esa pesadumbre que se va sintiendo también está relacionada con la parte que esta mujer ya adulta está viviendo. O sea, ese pasado que cala hondo, que se carga, que se va ahí como sobrellevando en los hombros, emocionalmente hablando, me refiero, si se me permite la metáfora. Yo creo que aquí hay elementos donde esta carga emocional explota y explota de una forma exquisita con esta escena que no hay que perderse de ninguna manera. Y algo que me parece muy asombroso cinematográficamente hablando, y yo creo que es uno de los, para mí uno de los, ¿cómo decirlo? Yo creo que de los aciertos más grandes de la película es la cantidad de reflejos que se están mostrando. Hay que decir algo importante. Estos recuerdos se generan a partir de una grabación casera. sí. O sea, una grabación con una videocámara casera, como muchos seguramente llegamos a hacerlos, ir documentando lo que en nuestra vida cotidiana, unas vacaciones en familia pudieron haber sido. Muchas personas seguramente cuando se empieza a democratizar estos medios, pues tuvimos el acceso a una videocámara. Y entonces, a partir de ahí, hay una situación muy particular. También pone de manifiesto una época, los 90s, que efectivamente este boom de la tecnología, de las videocámaras caseras, pues permitían esto, ir documentando casi todo. Entonces, aquí hay algo que yo quiero poner sobre la superficie. La cantidad de reflejos que hay nos están mostrando también lo que estaba ocurriendo fuera de cámara y cómo a veces la misma protagonista se logra ver a sí misma a lo largo del metraje de la película a partir de reflejos. Y esa parte es un detalle de un nivel de exquisitez cinematográfica que yo lo sigo viendo y me sigue encantando. He visto la película ya 3 veces y me sigue pareciendo de verdad una película de un nivel de sensatez y de maduración fílmica muy interesante para que
y sobre todo en la primera obra, porque esta es ya lo habías mencionado tú, es la ópera prima de esta chica Charlotte. Es interesante, hay que verla, hay que verla más allá de estos trending topics que andan surgiendo ahí en Twitter, donde se habla de una manipulación emocional, perdón, pero toda película es una manipulación, eso es el arte dramático, manipular una situación, ¿A ti por definición. no te parece durante la película, que insisto, con la cultura cinematográfica que tenemos y con las historias crudas que hemos visto, una de ellas de la que hablaremos la semana que viene, ¿no te da la impresión de que puede pasar cualquier cosa? Que el padre mate a la hija, que el padre abuse de la hija, que la Sí, hija se caiga por un despeñadero y se muera. sí, Estás pendiente de que ocurra una tragedia y como van pasando los minutos dices, caramba, si es que no pasa nada. no pasa nada. Entonces, ¿qué nos quiere contar esta mujer? Sí, es verdad que el padre está un poco fatal, que hace Sí, unos ejercicios de yoga así en cualquier momento, que de repente se quita el solo la escayola que lleva de que se rompió la muñeca. Bueno, hace cosas extrañas, que bebe, hace cosas extrañas, claro. pero es que llevamos hora y cuarto de película y todavía no sabemos qué está pasando, ¿no? Lo intuimos, pero no lo sabemos. Lo que pasa es que también estamos muy habituados a la tragedia. Correcto. Ahí es donde iba. Ahí es donde iba. Y eso es muy terrible, ¿no? Porque en cualquier momento estás diciendo, a ver en qué momento efectivamente se muere, se ahoga, Sí, aparece la madre, yo qué sé. aparece la madre, la secuestran, Sí, ¿no? sí, La sí. violan, o Sí, cualquier cantidad correcto. de situaciones terroríficas, y de Sí, repente es un bálsamo, sí. una película que hable de esto. Ha sido muy criticada también. La After expone Sun. muchísimo a la niña porque el padre de repente la deja y se va con unos chicos que se supone, bueno, estos son los que la van a liar, tal, o sea, Claro. que es una historia muy, muy, muy compleja, la verdad. Merece mucho la pena. Hay ahí unos guiños muy interesantes también hacia la parte de lo que será su situación en términos de género y de preferencias sexuales Sí, interesantes. la familia que termina conformando, al fin y al cabo. Eso es. Y en esas sutilezas, ahí hay un nivel de grandilocuencia en su discurso fílmico también, que es otro, creo que de sus atributos más Por eso, disfrutables de por la eso el película. nombre de la película es tan importante y Claro. tan metafórico y es una imagen pues que analizada a posteriori pues es muy bonita, la verdad, pero hay que verlo para saberlo. Vale, vamos a cambiar porque Exactamente. es que la vamos a terminar contando, que nos veo venir, ¿eh? No, no, ya casi nos la acabamos la película. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, está entre las 6 mejores películas del 2022, o sea, cremita, ¿sabes? Ahí también. Yo creo que la relevancia, seguro a más de una persona le va a mover recuerdos interesantes. No se la pierdan, está en Movie, en salas de cine, vale la pena. Y pues ahí damos pie a nuestra última recomendación del día de hoy. Antes de hablar de la serie, ¿quieres contar lo que estás cocinando o no lo quieres contar? ¿Qué te parece si Pero puedes dejamos dar una píldora. Una píldora. Bueno, podemos decir, sin ánimo de equivocarnos, que próximamente tendremos invitados en los programas, ¿no? Eso es. Vale, Ahí ahí lo dejamos. estamos cocinando unas participaciones interesantes y lo que le sigue. Vamos a tener nuestros primeros invitados, invitadas, invitades, todes caben en nuestra tónica replicante y nos emociona mucho, ¿eh? Oh, A yo estoy mí, a encantado de mí la vida. Tengo me muchísimas ganas de emociona. hablar de la siguiente película, que no sé si va a ser la siguiente semana o la siguiente, la última que hemos visto. Que además yo no la hubiera visto nunca si no me la hubieras recomendado, así que te lo tengo que agradecer porque es una de las películas más duras y crudas que he visto en mi vida. Ahí lo dejo. Esa película a mí me ha dejado de verdad mudo, como lo hizo otra película similar, pero en formato documental, que vale muchísimo la pena recomendar, que es justamente una película de Tatiana Hueso, que se puede ver en Netflix todavía, que es espectacular y que, ¡guau! Todavía me acuerdo de esta película y me pone los pelos de punta. Pero bueno, nos referimos puntualmente a
Ruido, Ujú. y yo la que recomiendo también es, que también está en Netflix, es la de La Tempestad o Tempestad de Tatiana Hueso, que tiene ahí temas en común, pero bueno, vamos a hablar, yo creo que si todo sale bien, el siguiente programa de Ruido. Es Ruido, exactamente. Una película que también su nombre tiene el título de la película Es revelador. muchísimo, muchísimo. Sí, Bueno, vamos señor. con la serie Black Mirror. He buscado cómo definirla porque es difícil definirla y la Sí. definen en el género, solo el género pone ciencia ficción, distopía, antología, suspense y drama. O sea, todo junto. Todo cabe en Pero Black es que Mirror. escucha, no me sobra ninguna de las 5, ¿sabes? O sea, que Yo quiero decir, incluso en algunos capítulos le metería terror incluso, comedia, ¿eh? terror, sí. Terror y comedia. Hay Sí. algunos que esa comedia, bueno, esas situaciones tan distópicas que te presentan son de risa, pero una risa que da terror. Ujú. Terrorífica. Y que deja el género humano como muy mal. ¿Cómo es posible que todavía no nos hayamos autodestruido? Estamos en camino, pero ¿cómo es posible que no lo hayamos hecho? No entiendo por qué seguimos existiendo como especie. Bueno, son 5 temporadas, 22 episodios. Es una serie británica, por eso te decía yo que estamos muy british y Estamos muy que Britpop. muy Britpop. Y yo la recomiendo mucho porque es una serie que es capaz de sacar las miserias humanas a relucir en todos los sentidos. Sí. Cómo somos una especie maravillosa que es capaz de hacernos la vida muy fácil con los adelantos tecnológicos en un espacio de tiempo brutal, de corto, porque decimos que, y lo podemos hablar en el cine, entre la película Nanook el Esquimal y una película de los años 40 hay una evolución tecnológica increíble, de los 40 a los 60, pero de los 80 ahora es una barbaridad. Revolución. Es una revolución terrible cuando hablamos de teléfonos móviles, cuando hablamos hasta de las freidoras de aire, hablamos Claro. de una evolución tecnológica increíble que un poco la trata esta serie, pero todavía dando un paso más allá, mostrándonos en algunos casos con incluso artilugios diseñados específicamente para esta serie, cómo va a venir el futuro y cómo, ya te digo, no sé cómo no nos hemos autodestruido todavía, ¿no? Y eso me gusta mucho. Está basada en series que son míticas como La Zona Oscura de Twilight Sí. Zone, que es Sí. la película, la serie. Sí. Y bueno, digamos que la tecnología es el hilo conductor, pero las miserias humanas también tienen mucho que ver. Just play it. And who are we looking at here? Abby Khan. What are you gonna do? Yo creo que es una forma de Black Mirror, es una manera de enfrentarse a un análisis crítico sobre la dependencia que tenemos con la tecnología y lo que más me gusta, las consecuencias del uso de la tecnología. Aquí hay una situación muy particular. Estas distopías que nos está presentando desde una forma política, económica, moral incluso, pues nos van alertando sobre la dependencia humana que tenemos a la tecnología. Esta dependencia tecnológica en realidad nos va abriendo consecuencias muy funestas en muchos casos y que no estamos tan lejos, ¿eh? Hay muchas situaciones que Black Mirror ha ido como anticipando que de una u otra manera, híjole, con mucha tristeza se van cumpliendo como a manera de profecías, no a pie juntillas, pero sí de una forma en la que damos pena como especie. Eso me queda muy claro. Pues mira, para el que no la haya visto, le voy a dar el hilo argumental de uno de los capítulos, que se llama 15 millones de méritos. Un mundo donde, estoy leyendo, un mundo Sí, donde sí. la gente gana méritos haciendo ejercicio para generar energía. Los méritos se emplean para comprar comida, aseo y saltar anuncios publicitarios indeseados. En este entorno, la gente aspira a mejorar su vida usando sus talentos para el canto o para la pornografía. Y ya está. Ese es un capítulo elegido al azar, porque ese es de la primera temporada. Hay 5 temporadas, como digo, la última es de 2019, ha pasado por diferentes plataformas y canales, pero tercera, cuarta,
quinta y la película y un especial están no, la tercera, la cuarta, la quinta y la película están en Netflix. Que hay que decir también sobre la película, por ejemplo, que se llama Bandersnatch. Se estrena en 2010. Esa película te vuela a la cabeza directamente. Te vuela a la cabeza. Es una película que tiene toda una estructura narrativa tratando de emular a un videojuego donde tú como usuario, como espectador, tienes la posibilidad de ir eligiendo hacia dónde se va a dirigir, tienes la oportunidad de elegir hacia dónde va la trama de la película. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es completamente interactiva. ¿Cuándo se estrena? El Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 2018, el mismo día que nació el cine, pero bueno, cientos de años después. Y aquí lo interesante es que trataban con Bandersnatch de generar una situación que pudiera provocar la producción de más largometrajes de ese estilo, ya una situación o una relación donde estaban compinchados, estaban en complicidad la gente de Black Mirror, concretamente, pues su creador Charlie Brooker y su productora y toda la gente que ha ido apostando por esta maravillosa serie. Trataban de que se generaran más películas de ese estilo. Sin embargo, fue infructuoso el esfuerzo, no causó el impacto que ellos esperaban. Y aún así nos deja una reflexión interesante sobre la parte de las narrativas del futuro. ¿Cómo podrían ser las narrativas del futuro? ¿Estamos preparados para ir estableciendo estos criterios de interacción con las películas o no? Ahí dejaron abierta la puerta. Sin embargo, Bandersnatch, pues no prosperó, no fue como el éxito que... Fíjate que sí que funciona en series infantiles. Jurassic World tiene unos capítulos que son interactivos, en los que lo sé porque los ve mi hijo, en el que decides un poco hacia dónde va. Hay alguna serie también de el típico aventurero que se mete en el bosque y ¿qué hago? ¿Voy por aquí o voy por allí? Y entonces en función de dónde le digas tú con el mando de Netflix por dónde quieres ir, pues entonces él va por un lado o va por el otro, ¿no? Claro. Pero es verdad que en formato cine yo lo veo un poco complicado. Sí, me refería un poco como al universo adulto, ¿no? A la parte que tiene que ver con el consumo de adultos, porque efectivamente la estructura narrativa interactiva para los niños es muy benéfica en la medida en que ellos también, ellos van sintiendo la posibilidad de ir eligiendo hacia dónde las tramas, de acuerdo a sus emociones, les pueden ir gustando más o menos. Sin embargo, si hubiera sido un éxito, tendríamos muchas más Bandersnatch. Seguro. No hay tal repercusión. Pero bueno, lo que es cierto es que es una serie deliciosa. Hay que decirlo. Hubo en 2012, se dio una edición especial en DVD, por ejemplo, DVD. Y la buena noticia es que se prevé que para el segundo semestre de este año haya una sexta temporada. Si todo sale bien. Es una serie complicada porque ya te digo que hay algunos capítulos que se les ha ido directamente la olla, como decimos aquí. Sí, la cabeza. Pero hay algunos que son muy interesantes. A mí lo que más me gusta es la reflexión, ¿no? Sí. ¿Cómo usamos la tecnología? Sí. Y a veces me hace incluso a mí mismo plantearme muchas cosas, ¿no? Mea culpa, soy totalmente junkie de la tecnología, hay que decirlo. ¿Qué te voy a contar? Por eso estamos aquí utilizando la tecnología para... Así es. Porque la gente no nos ve, porque somos frikis hasta el extremo, claro. Porque para grabar hasta, en fin, no lo vamos a Claro. Tú estás en Segovia, yo estoy en Barcelona, tenemos unas naves espaciales de fondo aquí. Porque luego dicen que luego alguno que nos escucha dice, es que os reís y no sé de qué os estáis riendo. Claro, ¿de qué se están riendo? ¿No? Exactamente. Bueno, aquí fue una descripción de por qué nos estamos riendo. En la plataforma esta que usamos para grabar el podcast, tenemos de fondo
con esta parte que nos heredó la pandemia de las plataformas que te permiten estar. El halcón milenario y la nave comercial Nostromo. Estamos aquí. Uno con Ridley y el otro con George Lucas. Aquí estamos de la mano. El uno con el otro. Y la semana que viene, pues a lo mejor estamos en Bali o en una cabaña en el monte. No con un Winnie the Pooh. Que además ya viene la película. Esa no sé si me vas a obligar a verla, también te lo digo. Ya está el cartel, porque se anunció, fíjate qué curiosidades tiene el cine. Hay un día de Winnie the Pooh. Sí. Y el día de Winnie the Pooh, esta serie mítica también de dibujos animados, el día de Winnie the Pooh ya se anunció la película del Winnie the Pooh con un póster muy tétrico, un Winnie the Pooh ahí muy terrorífico. Pero bueno, ya platicaremos después. Es la antítesis de lo siniestro, Winnie the Pooh, ahí con su amigo y con la miel y demás, esas cosas. Bueno, en fin, ya veremos por dónde nos irá deparando. La tónica replicante, la edición número 8 la terminamos hoy. Gracias, querido. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Espero pronto. Agradecerles a todos que nos siguen por todas las plataformas, recordarles que estamos ahí en todas sus plataformas. Incluso en TuneIn, ¿no? ¿Cómo se dice? Exacto, en TuneIn le damos la bienvenida a quien nos escucha. ¿Tienes noticias de Charlie o ya ha desistido? Ya no te llama, ni te escribe. Me sigue mandando correos. ¿Sí? Ahora me llegan correos de una Paula. ¿De una tal Paula? De una Paula que dice que vamos muy bien, que somos un gran podcast. No sé, esta gente, mira, la gente que quiere vender es aduladora. Sí, claro. Entonces te dicen que eres el mejor. Nosotros tratamos simplemente de pasarla bien, compartir nuestro gusto por el cine, y esto es Tónica Replicante. Si nos hacen el favor de escucharnos, está perfecto, lo agradecemos. Y si les gusta, pues corran la voz. Sí, y si nos quieren mandar algún tipo de regalo, preventa o consumición, pues se sientan libres. Le damos un correo electrónico, una dirección postal y arreando. Y ya está, ¿no? Perfecto. Más adelante incorporaremos por ahí la opción de contenido exclusivo. Sí, claro, bueno, por favor. De que nos paguen por hacer esto, que hombre, sería una maravilla. Vamos a hacer unas tazas y unas demás. Tazas, unas playeras. Cuidado que aquí nos está yendo un poco el tema ya de las manos, pero aquí el enorme producer de este programa es experto en hacer todo tipo de merchandising oficial de su empresa, proyectos cinematográficos, así que vamos, lo tenemos claro. El dinero lo tenemos claro. Ahora que lo encontremos, no llegamos, pero que sabemos dónde está, lo tenemos claro, ¿sabes? Bueno, que si nos dan más cuerda, aquí nos quedamos 2 horas. Muchísimas gracias, mi querido Javier de Andrés. Un honor, como siempre, y un deleite poder charlar contigo de cine. Hasta la semana que viene. Gracias. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.